Bienvenidos a Corresponsales, el programa de France 24 que los invita a dar una vuelta al mundo de la mano de nuestra red de periodistas. Cuando está a punto de cumplirse el aniversario de la guerra de Ucrania, se incrementan las tensiones entre el Kremlin y Occidente, al tiempo que se recrudecen los combates en el este ucraniano. Rusia asegura o tilda sus operaciones militares en el este del país como exitosas, al tiempo que advierte que lo que considera como un apoyo directo de la OTAN a Kiev podría llevar el conflicto a un nivel de escalada con consecuencias impredecibles. Entre tanto, tanto rusos como ucranianos siguen muriendo todos los días en el campo de batalla y France 2 fue al encuentro de las familias en duelo y también de los soldados que combaten. Nuevas tumbas que se pierden en el horizonte. 500 soldados ucranianos que han muerto en la guerra con Rusia han sido enterrados aquí, en el cementerio de Kharkiv. Imágenes del funeral del marido de esta mujer, Vitaly Lafrushkin, un artillero de 50 años que murió en el frente de Bakhmut. Su hija, madre y amigos también deben despedirse. ¿Por qué tenemos esta guerra en el siglo XXI? No lo entiendo. Nuestros hombres están muriendo. ¿Qué han hecho para merecerlo? El futuro de nuestro país está muriendo con cada hombre muerto. No puedo describir mis emociones. Es tan duro. 6 soldados más fueron enterrados. En este cementerio, algunos de los fallecidos son muy jóvenes y muchos de ellos murieron en los combates especialmente mortíferos de Bakhmut. Cada día estos soldados del frente se codean con la muerte. El frente ruso está a 400 metros, entre esos árboles. Los combatientes prefieren no hablar de sus hermanos caídos. Las emociones no tienen cabida aquí. Esta es la guerra. Claro que hay más miedo que adrenalina. Pero lo más importante es mantenerse unidos y fuertes. Las autoridades ucranianas dicen que han perdido alrededor de 13.000 soldados desde que Rusia invadió. Una cifra imposible de verificar. Este comandante, por ejemplo, se niega a decir cuántos han muerto en su batallón. Me duele pensar en ello, me produce emociones incontrolables. Me repugna y me convierte en un monstruo hambriento de venganza. Los combates se han intensificado en la región. Rusia y Ucrania se enfrentan por cada calle de ciudades como Bakhmut y Vuhledar. China protestó después de que Estados Unidos derribara un globo de su propiedad que fue detectado sobrevolando el espacio aéreo de la Unión Americana, mientras Beijing afirma que se trata de un aparato de uso civil para realizar mediciones meteorológicas. Washington asegura que se trata de un globo espía. Otro similar fue detectado en los cielos de América Latina. A pesar de ser usado por primera vez en el siglo XIX, este tipo de globos son una herramienta requerida por las potencias mundiales debido a sus ventajas sobre los satélites. Suponen un costo menor, tienen mayor sustentabilidad y son prácticamente indetectables. Informe de Peter Hutziar. Los globos se utilizaron por primera vez para la vigilancia militar durante las guerras revolucionarias francesas en el siglo XIX. Entonces, ¿por qué China elegiría utilizar uno hoy en día? Los globos son más baratos de lanzar que los satélites, más fáciles de recuperar y el movimiento de un satélite está restringido a su trayectoria orbital, aunque los expertos dicen que la menor velocidad del globo permite un tipo diferente de vigilancia. Pueden permanecer allí durante días. En realidad pueden obtener una cobertura mejor, hasta cierto punto, mejor y más amplia que la que pueden obtener sus satélites espías, y también pueden comprobar cómo va a reaccionar Estados Unidos ante futuras provocaciones, ante cualquier tipo de incursiones adicionales. Pueden calibrar nuestra reparación militar. Mientras que los drones están limitados a un máximo de 18 kilómetros de altitud, los globos pueden volar más de 20 kilómetros de altura muy por encima del tráfico aéreo. Son silenciosos, de bajas emisiones y prácticamente indetectables. Los instrumentos de vigilancia instalados funcionan con paneles solares, pueden controlarse a distancia o moverse con el viento y utilizan nuevos algoritmos para aprovechar la meteorología. En realidad hay algo que es muy nuevo, que es la adición de estos algoritmos de aprendizaje automático que pueden ajustar la altitud del globo para captar el viento. Así es como se controla su trayectoria. Estados Unidos no es ajeno a los globos.
Según Político, el Pentágono ha gastado 3,8 millones de dólares en proyectos con globos en los últimos 2 años y tiene asignados unos 27 millones más para continuar con estos esfuerzos. En Perú, miles de indígenas, tras viajar cientos de kilómetros, protestan a diario en la capital. La represión de las fuerzas del orden no los atemoriza y continúan en su lucha, que exige la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, el adelanto de elecciones, el cierre del Congreso y una nueva constitución. Nuestro corresponsal en Lima, Francisco Zacarías, estuvo con ellos. Juan Mamani dejó de cultivar el campo. A sus 60 años, recorrió 982 kilómetros de Zacopani, su pueblo natal, para protestar. No nos dejan marchar tranquilamente, nos provocan, no, con infiltrados. Ellos son los primeros asesinos. Nosotros venimos a hacer pacíficamente nuestra lucha. Nuestra lucha es justa. Esta lucha tiene que ser hasta último, hasta quemar el último cartucho. A un mes del reinicio de las protestas, alrededor de 60 peruanos han muerto y más de 1.500 resultaron heridos debido a la represión del gobierno de Dina Boluarte, según denuncias de organismos de derechos humanos. Pese a estas cifras, la lucha permanece en Lima. Los indígenas duermen donde pueden y se las ingenian para alimentarse con lo que encuentran. Los manifestantes han amenazado con recrudecer la protesta porque el Congreso rechazó el adelanto de elecciones. Hay intenciones de tomar el Congreso. Hay intenciones de tomar instituciones públicas como Fiscalía, Ministerio Público, Poder Judicial, otras instituciones más donde campea la corrupción. Al no aprobar el Parlamento el adelanto electoral, el descontento social ha crecido en contra de Dina Boluarte. Y al oler esa debilidad lo que van a hacer es, en lugar de replegarse, van a avanzar porque se van a dar cuenta que Dina Boluarte y el Congreso no tienen ni capacidad ni intención de resolver el problema. Frente a eso, yo creo que las marchas van a continuar, los bloqueos van a continuar, la violencia va a continuar lamentablemente y ahí lo único que le va a quedar al gobierno será seguir reprimiendo con el saldo lamentable que pueda venir adelante. Los manifestantes inspiran su lucha en los ancestrales incas. Afirman que no se rendirán hasta conquistar sus demandas, sin importar que en el intento quizás puedan perder sus vidas. La contaminación de uno de los principales ríos de Guatemala afecta desde hace ya varios años la vida marina del Mar Caribe, así como varias playas de Honduras. Este problema ambiental podría terminar en una demanda internacional que enfrente a los dos países centroamericanos. Guatemala hace esfuerzos para que el conflicto no prospere, pero la realidad juega en su contra, como nos cuentan nuestros corresponsales en Centroamérica, Aurora Bayú y Andrés Suárez Jaramillo. Guatemala no tiene cómo esconder la basura debajo de una alfombra. Unas 20.000 toneladas de desechos que anualmente arrastra el río Las Vacas aportan el 2% del plástico que llega a los océanos del planeta. La bióloga María José Hernández lo confirma. Este río es el desagüe de la ciudad de Guatemala. Aquí vienen a dar todos los desagües, los drenajes. Por eso es un agua sumamente contaminada. Peor que el plástico, Hernández denuncia que otros envases comúnmente utilizados por los guatemaltecos son aún más contaminantes. Uno de los grandes problemas que hemos enfrentado es este material, el poliestireno, como estas bandejas, vasos de un solo uso, también materiales donde vienen protegidos los electrodomésticos, como estos trozos grandes que vienen a dar al río y no son reciclables. Para minimizar el impacto en el río de la basura de 3 millones de guatemaltecos, la ONG Biosfera GT emprendió un proyecto ambiental donde trabaja con la población ribereña. Porque así podemos tener un poco limpio el río. Quisiéramos que volviera como antes, ¿verdad? Cuando habían mojarritas, se podía bañar, se podía lavar, tomar esa agua. En el último año se recuperaron 300 toneladas de residuos, apenas un 1% de toda la basura anual del río. Plástico que se tritura en máquinas para darle un nuevo uso. La basura que arrastra el río Las Vacas desemboca en el Mar Caribe y contamina las playas hondureñas.
Un problema ambiental que podría escalar a un conflicto binacional si Honduras cumple su amenaza de demandar internacionalmente a Guatemala. Queremos agradecer a Mort Charpentier y al Café de la Madeleine por prestarnos sus instalaciones para la realización de este programa. Y a ustedes también, muchas gracias por seguir un nuevo episodio de Corresponsales. Nos damos cita la próxima semana. Siga con más información en France 24 y en france24.com.